El 2020 ha creado serias dificultades al sector económico en general, incluido el sector cultural. Se ha dificultado satisfacer las necesidades recreativas y emocionales que necesitamos como seres humanos. Se acumulan además riesgos climáticos a nivel global y una creciente incertidumbre y malestar en la población. Los retos a los que se enfrentan los diversos sectores nos obligan a preguntarnos cómo trabajar juntos y por qué es necesario. En esta serie de videos veremos ejemplos de los proyectos que crean alianza entre arte, ciencia y comunidad. Bueno, yo trabajo con cosas relacionadas desde la universidad porque siempre he pensado que de por sí la escuela de artes o las escuelas de artes en general siempre han tenido de alguna manera una vinculación con todo lo que son referentes naturales. Eso es como propio de las academias, más allá de que sean o no escuelas de arte contemporáneo o escuelas de arte académico anterior al arte contemporáneo. Entonces, esa fascinación, digamos, por lo natural, creo que siempre ha estado dentro de estas escuelas. Creo que siempre se ha utilizado como referente primario la naturaleza en la mayoría de procesos, digamos, relacionados al arte. La formación que tuve como escultor en la Escuela de Artes de la Universidad de Costa Rica, en ese momento específico, en donde la escuela era todavía mucho más tradicional, digamos, de lo que es ahora, pues siempre hubo un acercamiento, ¿verdad?, a las anatomías humanas, a las anatomías animales, etcétera, como primer ensayo, digamos, de formas para luego hacer obra, ¿verdad? Luego, cuando salí de licenciado, mi investigación sí fue un poco más relacionada a las anatomías animales, si bien no tuve como tanta formación en ese sentido, eso fue como más un acercamiento propio. Y me interesó mucho primero por la cuestión meramente formal, ¿verdad? O sea, por la cantidad de estructuras, digamos, que encontraba yo en esas anatomías y quizás la parte conceptual no fue tan explorada en ese primer acercamiento. Era más como esa fascinación por esas estructuras, ¿verdad? A nivel formal. Entonces empecé a trabajar con lo que eran artrópodos y esa primera exposición que hice individual se llamaba Interrelaciones y era precisamente basada en un estudio de anatomías de artrópodos que hice junto con el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica y también tuve acceso a colecciones de insectos de el INVIO. Entonces ya desde ahí como que tuve esta necesidad, digamos, de acercamiento con los biólogos, primero, como te digo, para buscar en las formas, digamos, en las estructuras. Creo que el estereotipo continúa, puesto que de alguna manera es un reflejo de lo que quizás la misma academia logra dentro de la academia. Vamos a ver si me puedo explicar. Creo yo, por el acercamiento que he tenido dentro de la academia, que la Escuela de Artes ha sido un lugar un poco desértico, digamos, en la investigación formal. Digamos que históricamente no ha tenido tanta historia de investigadores formales dentro de la academia. Eso ha generado, por supuesto, como un estigma, digamos, como un estereotipo ya de por sí dentro de la universidad, ¿verdad? De que la escuela de artes no genera, digamos, tanta investigación. Entonces, por supuesto que ese estigma se dispersa, digamos, dentro de la universidad y cuando uno llega a espacios de este tipo, lo primero que piensan posiblemente, y esto lo estoy diciendo totalmente de manera personal y lo que yo he sentido, ¿verdad? No quiere decir que esto sea una realidad absoluta, pero lo que he sentido es que sí, definitivamente piensan que uno, como que se piensa que el artista lo que llega es a mostrar lo bello, digamos, de las cosas. Esa visión que se tiene de que el artista solo ve la capa superficial del mundo, ¿verdad? Que nunca penetra más allá de esa capa. Y eso siempre está ahí. Lo interesante es que siempre hay una apertura, ¿verdad? Más allá de que se piense así o no, la gente siempre tiene una apertura con el arte porque de alguna manera le llama la atención esa persona extraña, ¿verdad? Que va a llegar ahí a ese espacio de laboratorio y que va a ver eso con otros ojos que quizás no sean los ojos de la investigación dura, formal que se hace en ciencia.
Ahora, más allá de eso, es una cuestión bastante extraña porque si uno lo piensa así y si uno quiere llegar a un espacio de estos y tratar de encajar, lo que le tocaría al artista sería entonces involucrarse más con un método, digamos, de investigación científico tal cual. Creo que también en ese camino, entre lo que se ve como lo superficial, nada más de lo que concibe la gente como arte, y lo que se entiende como científico, en ese camino intermedio siempre va a haber una disputa ahí. El artista va a necesitar de alguna manera demostrar el potencial que tiene, lo que él puede hacer, y cómo eso podría beneficiar a la ciencia. No sé qué tan perjudicial es eso, pero por otro lado es sumamente necesario para poder generar puentes, digamos, y vinculaciones entre los dos mundos. Entonces, digamos que es un camino bastante extraño de transitar, ¿verdad? Estar como en esa dinámica entre no necesito demostrar porque ya de por sí sé que ver el mundo desde otros ojos ya de por sí es valioso, y por otro lado necesito estar demostrando constantemente que además de eso yo también puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Que definitivamente le van a ayudar a esta persona a entender mejor su área de estudio. Cuando me refiero a eso, me imagino, digamos, como los acercamientos que ha tenido la ilustración científica entre el arte y la ciencia, o cosas de ese tipo que han servido de herramienta específicamente para la ciencia y que por otro lado pues le da insumos al arte para luego utilizarlos de alguna forma. Podría hablar un poco de eso yéndome a un referente tal vez estadounidense, que es como lo que tengo un poco claro porque últimamente he estado leyendo en relación a esto. Estaba leyendo en un libro que tengo ahí de Rafael Iglesias, si no recuerdo mal. Él explica un poco cuál fue el devenir, digamos, de la unión entre arte y ciencia en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Y cómo fue que sucedió y cuáles fueron los aportes para ambos campos. Entonces, en ese caso particular histórico, se explica, por ejemplo, de que cuando empezó a ver la revolución de la maquinaria que trabajaba a partir de computadoras, ¿verdad? Los CNC, no se sabía exactamente cómo trabajar con estas cosas. La vinculación con los artistas dio muchísimas pistas de cuáles podrían ser los campos, digamos, de investigación que luego tomaría el campo científico para empezar a investigar. Entonces fue una relación bastante interesante, ¿verdad? Cómo la robótica o la maquinaria que trabajaba a partir de computadoras se amplió, digamos, como la visión de las posibilidades que podían tener estas tecnologías a partir de lo que los artistas empezaron a hacer con ellas. A partir de las primeras exposiciones que hubo de arte y robótica, fue que se entendieron campos o se empezaron a investigar en campos, por ejemplo, relacionados a la interacción humano-máquina, por ejemplo. Porque los primeros artistas que empezaron a trabajar ahí se interesaron mucho por esa relación, digamos, de cómo era percibida esa máquina por la persona que estaba al frente de ella y cómo esa máquina también percibía al humano y cómo se daba esa interacción entre la parte, digamos, de los datos y la parte del pensamiento cognitivo. Y de ahí salieron un montón de campos que ahora son los campos más top, digamos, de desarrollo de tecnología a nivel mundial, ¿verdad? Interfaces, virtualidad, etcétera. Todo eso salió de esas primeras intervenciones entre arte y ciencia. Creo que el gran aporte, digamos, o uno de los grandes aportes que ha tenido el arte a la ciencia, sin tener que demostrarle a la ciencia lo que el arte puede hacer, o sea, sin tener que bajarse, ha sido precisamente que en el arte es donde se han visualizado muchas de las cosas que luego la ciencia hace una realidad tangible. Por ejemplo, en la ciencia ficción, que es un tipo de arte, es donde se ha visualizado el mundo, digamos, que tenemos ahora, el mundo contemporáneo. Cuando el artista toma la tecnología y genera obra a partir de ella, uno de los grandes aportes que hace, sin proponérselo directamente, es enseñarle a la ciencia qué podría hacer la ciencia también con esos aparatos, ¿verdad? Es como amplificar, digamos, el potencial que tienen los aparatos que se crearon quizás para alguna aplicación concreta, pero que luego pueden visualizarse otras aplicaciones o combinaciones posibles. En relación al potencial que tiene esto dentro de Costa Rica propiamente, bueno, es ya la implementación además de tecnologías y implementar además la naturaleza en la ecuación. Eso sí que es bastante más novedoso, digamos, en términos conceptuales, ¿verdad? Bioarte y todas estas manifestaciones, que ya estamos hablando de más de casi que de finales del siglo XX. Y sí, nosotros tenemos la total capacidad de hacer cosas en ese sentido. De hecho, en Latinoamérica
ha sido uno de los focos principales del bioarte a nivel mundial. El término bioarte es creado por un latinoamericano y de hecho si vos investigas en la cuestión del bioarte, uno de los grandes expositores a nivel mundial ha sido, bueno, Brasil, Argentina, México, ¿verdad? Entonces Latinoamérica es foco, digamos, de esto en este momento. Estamos como en la mira a nivel mundial de lo que está pasando en cuestiones relacionadas al bioarte. Por supuesto que en Costa Rica está todo el potencial y del dinero, digamos, como parte de la ecuación, yo creo que eso ya no es una limitante, ¿verdad? Es muy accesible, digamos, lo que se puede hacer a partir con lo que tenemos, ¿verdad? Tanto el acceso a Internet, inclusive la gran cantidad de materiales de desecho con los que podemos contar para fabricar cosas, ¿verdad? Que es una de las áreas en donde yo estoy tratando de hacer más énfasis, ¿verdad? Que no es necesario tanto capital, sino que podemos hacer uso de los desechos materiales electrónicos, etcétera, y de las plataformas que están en Internet. Entonces creo que esa ya no es una limitante, sino que más bien estamos en un momento histórico en donde es muy accesible, digamos, hacer todo este tipo de cosas.